Te doy la bienvenida al aula virtual de Jesús Alderete. Gestión de franquicias. El tema de hoy, mentalidad de franquicia. Este es el último tema de la sesión 5 y es un tema fundamental porque ya revisamos toda la parte técnica, la parte de conocimientos. Falta la parte de actitudes, el mindset adecuado, la mentalidad que te va a llevar a realmente lograr tener una franquicia. Lo tengo que decir, el tener los conocimientos de cómo funciona, cómo se debe armar, cómo se deben hacer los manuales, no es suficiente para poder entrar en este mundo. Hay que tener la mentalidad adecuada y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué se necesita para crear un sistema de franquicias? ¿Será acaso tener una empresa exitosa? Evidentemente sí. De eso se trata, tener una empresa que sea viable de franquiciar. Vamos a revisar nuevamente el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki. Si recuerdan, vimos en una clase pasada, este mismo esquema. Vimos esta matriz y lo que significa. Hay 4 formas de obtener ingresos. La mayor parte de la gente solamente obtiene ingresos del cuadrante 1, siendo empleado. Se puede tener ingresos de 2 cuadrantes o hasta los 4 a la vez, dependiendo de la voluntad, del interés de la persona. Pero la realidad es que el 95% de las personas pasan su vida en la columna de la izquierda, mientras que hay un 5% de los habitantes del mundo que han pasado a la columna del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia? Una es más cómoda que la otra. Y de eso es de lo que básicamente trata esta sesión. La comodidad está sobrevalorada. La comodidad cuesta mucho. El ser un empleado significa que trabajas para el sistema de obtención de ingresos de otra persona y tienes un acceso limitado a esos recursos. Alguien te dice vas a ganar esta cantidad a la semana, a la quincena o al mes y se acabó. Vas a dar 8 horas de tu tiempo y se te va a pagar esta cantidad fija. Alguien pone un techo en tus ingresos. Y normalmente te quedas ahí. Son solamente 8 horas de sueño. Hay otras 8 horas que vas a pasar sin hacer nada. A veces, cuando el dinero ya no alcanza, piensas en ser un autoempleado, en poner un negocio. A veces, de una manera correcta, empiezas un negocio mientras eres empleado. Hay veces que las circunstancias te obligan a empezar un negocio sin tener un empleo. En ambas situaciones, como empleado, como autoempleado e incluso como empleado con un autoempleo después de sus horas de trabajo de empleado, dependes de tu tiempo. Solamente tienes una cantidad de horas disponibles al día para generar ingresos y si no las trabajas, no obtienes ingresos. En este panorama, la mayor parte de los habitantes del planeta viven como pueden. ¿Cómo pasar al siguiente lado, al lado derecho? ¿Cómo pasar a esquemas más productivos y que permitan lograr más desarrollo? Habría que convertir el negocio en una empresa o habría que convertirse en un inversionista o ambas cosas. Ser un inversionista significa que pones tu dinero a trabajar en otros sistemas de ingresos ajenos a ti. Ser un inversionista puede significar comprar una franquicia, adquirir los derechos de explotación de una franquicia, recibir dividendos y brindar dividendos al dueño de la franquicia. Y aquí viene la pieza clave. Las empresas son las que se pueden franquiciar. El ser un empresario te pone en la posibilidad de franquiciar tu empresa. ¿Cómo pasar de un negocio a una empresa? Recordemos que la clave, los dos elementos fundamentales que diferencian un negocio de una empresa es
La empresa tiene un sistema, está sistematizada de tal forma que no tienes que estar ahí y la empresa sigue funcionando. Contrario a cuando era un negocio, dejas de trabajar, dejas de ganar, dejas de producir. La empresa tiene un sistema que permite que produzca de manera autónoma a si estás o no estás. Si te vas de vacaciones, el negocio deja de producir. Si te vas de vacaciones, la empresa sigue produciendo. La otra característica fundamental para convertir un negocio en una empresa es que pueda llegar a ser replicable, es decir, se pueda reproducir en otros puntos. Y esa es la parte fundamental para convertirlo en una franquicia. Poder reproducirla y entregársela a inversionistas responsables con el perfil adecuado, como ya lo revisamos, que puedan contribuir al crecimiento y a la expansión de tu empresa. Esto te va a permitir ya no vivir como puedas, sino vivir como quieras. Ojo, no es una fórmula mágica, no significa que en el justo momento en que entregues la primera franquicia todo va a ser color de rosa y vas a ser millonario. No, no se trata de eso. Simplemente es dar pasos hacia el camino correcto, hacia el camino de una expansión adecuada del logro de tus sueños, del logro de una libertad financiera, ya no una estabilidad financiera. Las personas que optan por invertir y por tener sus propias empresas sueñan con tener libertad financiera. Las personas que optan por ser empleados o autoempleados sueñan con estabilidad financiera. Ojo, hay una diferencia enorme. La estabilidad, la seguridad está sobrevalorada. La seguridad y la estabilidad lo único que hacen es mantenerte en una zona de confort. Si quieres ser un empresario, si quieres tener una franquicia, tienes que dejar esa zona de confort y es lo que vamos a ver en esta sesión. Para lograr esto, hay que desarrollar una mentalidad exitosa. ¿Cómo se logra tener una mentalidad exitosa? Principalmente se logra perdiendo el miedo al fracaso. Vamos a revisar un bloque de texto del libro The 10X Factor, que se tradujo al español como La regla de oro de los negocios, de el especialista en ventas y millonario Grant Cardone. Vamos a ver qué dice respecto a las franquicias. Mi empresa fue contratada para conducir una campaña tipo comprador desconocido, o sea, Mystery Shopper, por una compañía internacional, con el objeto de identificar dónde tenían lugar los reveses en el proceso de ventas. Tratábamos de recolectar información sobre en qué parte del proceso las franquicias requerían más ayuda. Visitamos más de 500 sucursales para ver qué porcentaje del tiempo la fuerza de ventas era capaz de colocar al cliente en posición de realizar un pedido. Para sorpresa de la compañía, 63% de las sucursales ni siquiera presentaban al cliente una propuesta de compra, y mucho menos lograban negociar con mi comprador misterioso. Esta empresa estaba a punto de gastar millones en un programa de entrenamiento en producto, cuando en realidad no era el problema. Los franquiciados y sus equipos de ventas temían el fracaso o el rechazo y nunca jugaban siquiera una mano en el póker, ya ni hablemos de apostar el resto. Esto nos dice Grant Cardone en este libro, que es un libro realmente genial. Voy a dejar el PDF a disposición para si gustan leerlo. Tomás Alva Edison nos dice, nuestra gran debilidad yace en darnos por vencido. La forma más certera de tener éxito es siempre tratar una vez más. Fracaso y éxito. Contrario a lo que se piensa, el éxito y el fracaso no son palabras antónimas, no son conceptos antónimos. El verdadero antónimo del éxito es la mediocridad. Nuestra sociedad
Nuestros padres, nuestro entorno, nos ha acostumbrado a tenerle miedo al fracaso. Lo que menos queremos es ser un fracasado. No queremos fracasar. Sin embargo, el fracaso viene de la experimentación, viene de intentarlo, como decía Tomás Alva Edison, de intentarlo una vez más. Se dice que Tomás Alva Edison fracasó 1000 veces en encontrar el material adecuado para el filamento incandescente de la bombilla eléctrica. 1000 veces lo trató, 1000 veces, bueno, 999 veces fracasó. En el milésimo experimento encontró el filamento con la resistencia adecuada y se hizo historia con la primer bombilla eléctrica y todo lo que ha significado para la humanidad. Si se hubiera rendido en en el intento 998, las cosas serían muy diferentes actualmente. Por lo tanto, el fracaso es simplemente un camino para el éxito, es un camino de aprendizaje, prueba y error. Fracaso, tengo un contratiempo, un revés, reviso por qué, vuelvo a ajustar, vuelvo a intentar, vuelvo a fracasar, vuelvo a revisar, vuelvo a ajustar, vuelvo a intentar hasta que tenga el éxito. Por lo tanto, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el camino al éxito. Por el contrario, la mediocridad es lo contrario al éxito. Tengo miedo de fracasar porque fracasar es doloroso, duele psicológicamente. Tengo miedo a ese dolor, no quiero fracasar, me quedo sin hacer nada. Y eso te convierte en un mediocre. Eso te convierte en alguien que está atrapado en su zona de confort. Tu cerebro está diseñado para mantenerte vivo, está diseñado para la supervivencia. Y la supervivencia es parecido a esto, estar cómodamente instalado en tu zona de confort. Así es, tu cerebro es mediocre, está hecho para la mediocridad, porque la mediocridad te mantiene vivo ahí. Digamos, te mantiene sobreviviendo, no vivo en realidad. ¿Quieres sentirte vivo? Sal de esa zona de confort. Sal de esa sensación de seguridad y comodidad. Por eso decía, el tener un empleo medianamente o mal pagado, pero con el que digas, al menos tengo ingresos, al menos pago la renta, pues es una cosa cómoda. Al menos no tienes el problema de no tener con qué pagar la renta o con qué pagar tus gastos principales. Pero eso te mantiene sobreviviendo, no te mantiene vivo, no te hace vivir la vida que podrías vivir. Afuera de esa zona de confort hay miedo, hay incertidumbre, hay dudas, hay falta de confianza. Para no sentir esa sensación horrible de miedo, para no sentirte juzgado por los demás, para no sentirte expuesto, pones excusas. Aún no estoy listo, no es mi momento, estoy muy joven todavía, ya estoy muy viejo, etcétera. Esas excusas te ayudan a regresarte cómodamente a tu zona de confort. Lograr salir de ahí significa enfrentar tus miedos, significa dar un par de pasos más allá, dar un paso en la zona del miedo y el siguiente pie ponerlo en la zona de aprendizaje, en la zona de prueba y error, en la zona donde puedes fracasar. Es la zona en donde enfrentas desafíos, es la zona en donde experimentas con nuevas habilidades. En el momento en que esos desafíos se convierten en algo que ya dominaste, tu zona de confort se expande y te quedas ahí. ¿Quieres ir más allá? Hay que volver a salir para dar pasos en la zona de crecimiento, en la que encontrarás propósitos, evolucionarán todas tus habilidades, tu mentalidad, encontrarás nuevas metas y objetivos y te sentirás lleno de confianza. Estar en esta zona
es la que te permite hacer una franquicia. No puedes hacer una franquicia desde tu zona de confort. No puedes hacer una franquicia desde tu zona de miedo, porque automáticamente vas a fracasar, porque no tienes la mentalidad adecuada, lo que se conoce en inglés como el mindset. O sea, realmente no estás preparado para eso. Para estar preparado hay que estar dispuesto a salir de esa zona de confort y vencer la mediocridad. Vamos a ver un video sobre una fábula respecto a este tema. Esa es la historia de un sabio maestro que deseaba enseñarle a uno de sus jóvenes estudiantes la razón por la cual muchas personas terminan atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Para ello se dieron a la tarea de buscar el vecindario más pobre y desolador de toda la región. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a la parte más alejada de un pequeño caserío que se encontraba en medio de un terreno baldío, y allí se detuvieron ante la casa más triste y abandonada que habían visto hasta entonces. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse y sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes mientras la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más decadente. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió a su encuentro. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro. «¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche?» El hombre accedió y los dos viajeros pasaron la noche en aquel lugar. La indigencia que reinaba por todas partes era sorprendente. No parecía haber ningún objeto de valor. Era como si sus habitantes se hubieran resignado a su suerte, permitiendo que la pobreza se adueñara de sus vidas. Sin embargo, para sorpresa suya, el joven descubrió que la familia contaba con una posesión inesperada bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. El endeble animal no era gran cosa, pero la vida de toda la familia parecía girar en torno a su vaca. En darle de comer, en asegurarse que hubiera bebido suficiente agua, en mantenerla atada, en ordeñarla, en fin, la vaca jugaba un papel de gran importancia en la vida de sus dueños, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. En un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, tal posesión era lo único que los separaba de la miseria total y les hacía sentir que por lo menos eran dueños de algo. Y ese sentimiento les había llevado a conformarse con lo poco que tenían. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino, y ante la incrédula mirada del joven sucedió algo inimaginable. Inesperadamente, el maestro sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. La historia cuenta que un año después el maestro llamó al joven y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje para observar qué había ocurrido con la familia. Tras varios días de camino, los dos viajeros llegaron de nuevo al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la empobrecida vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la desvencijada casucha, ahora se levantaba una nueva casa que parecía haber sido construida recientemente. Los hombres se detuvieron para observarla y asegurarse que se encontraban en el mismo lugar. ¿Cuál no sería la sorpresa del joven cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? En un comienzo el muchacho pareció no reconocerlo. Sin embargo, era claro que se trataba de la misma persona, a pesar que su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias y su amplia sonrisa dejaba ver que algo significativo había sucedido.
Rápidamente se dispuso a saludarle y sin demora procedió a indagar qué había sucedido para cambiar su suerte de tal manera. Ignorante del papel que ellos habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarles los pormenores de una historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó de la muerte del desdichado animal y de cómo por mucho tiempo la leche que la vaca producía había sido su única fuente de sustento. También les contó cómo en aquel momento la necesidad lo había llevado a limpiar la basura que se acumulaba en el patio de la parte de atrás de la casucha para sembrar algunas semillas que pudieran proporcionarles algo de comer. Sabía que a menos que hiciera algo rápidamente, su propia vida y la de su familia estarían en peligro. Necesitaba buscar otras fuentes de alimento y no había tiempo que perder. Pasado algún tiempo se dio cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitaban, así que decidió venderle algunos vegetales a sus vecinos y con esas ganancias compró más semillas, hasta que a los pocos meses tuvo lo suficiente para ellos mismos, para venderle a sus vecinos y para ofrecer el sobrante de la cosecha en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en su vida tuvieron el dinero necesario para mejorar su estilo de vida. Al poco tiempo decidió derrumbar el rancho en que vivían y construir esa nueva casa. Así, poco a poco, ese año les había traído logros que no podían haber imaginado años atrás. Era como si la trágica muerte de su vaca hubiese abierto las puertas de una nueva vida. Excelente esta historia, su mensaje, su capacidad que tiene para hacerte reflexionar. Pondré a tu disposición un audiolibro de este mismo autor para que lo puedas escuchar. Tiene una duración de 1 hora y vale muchísimo la pena. Vamos a hacer un contraste entre el tipo de mentalidad que es adecuada para tener una franquicia y el tipo de mentalidad que va a hacer que una franquicia fracase. Aquellos que tienen una mentalidad exitosa saben que todas las posibilidades de éxito están fuera de la zona de confort. La mentalidad mediocre te mantiene dentro de tu zona de confort. ¿Cuál es la diferencia entre una mentalidad ganadora y una mentalidad mediocre? Entre una mentalidad exitosa y una mediocre. Simplemente la actitud, la forma en cómo se ven las cosas. Como dice el personaje Obi-Wan, todo cambia dependiendo de que lo veas desde cierto punto de vista. Y lo puedes ver desde un punto de vista que es mediocre o lo puedes ver desde un punto de vista exitoso. Una mentalidad exitosa hace que juegues para ganar. Una mentalidad mediocre hace que juegues para no perder. Importantísima distinguir la diferencia entre estas dos mentalidades. Jugar para ganar significa no pensar que vas a perder. Así de simple, no dejar la posibilidad de que pierdas. Significa ver cómo sí. Jugar para no perder significa ver cómo no. No digo que no sea importante no tener conocimiento de las cosas que pueda salir mal, pero una mentalidad mediocre hace que digas, bueno, como todo va a salir mal, pues lo voy a intentar. Una mentalidad exitosa dice, a pesar de que las cosas puedan salir mal, voy a ganar por esta y esta razón. Esto es completamente perceptible en las finales que terminan en penales en el Mundial. Uno puede ver el lenguaje corporal del jugador que va a tirar el penal y uno puede predecir, sin saber nada de fútbol, como es mi caso, si la persona va a meter el gol, el penal, o no. Por su simple lenguaje corporal se sabe que ese jugador está tirando para ganar
o que está tirando para no perder. Cuando está tirando para ganar, no le importa que los ojos del mundo estén en su espalda, él lo único que piensa es poner ese balón en la red. Contrario, si siente la presión de todo el mundo viendo lo que gracias a él va a perder o a ganar su equipo, entonces está jugando para no perder y es normalmente cuando falla, cuando la vuela o cuando la pone en manos del portero. Es así de terrible esta diferencia entre la mentalidad. Te invito a cuando hagas las cosas, las hagas para ganar y no para no perder. Otra característica importante que tiene que ver con la anterior. La mentalidad exitosa te compromete con el éxito. La mentalidad mediocre hace que desees tener éxito, como si fuera una cosa de azar, como si fuera sacarse la lotería. Esa es una manera en la que nunca vas a lograr lo que te propones. Buscar el éxito significa comprometerse con él, no esperar a que llegue. No funciona así. Por lo mismo, una mentalidad exitosa te hace pensar en grande. Una mentalidad mediocre te hace pensar en pequeño. Voy a poner un negocito ahí para ir saliendo. Es una mentalidad en pequeño, es una mentalidad mediocre. Voy a comenzar un negocio para convertirlo en franquicia, para dentro de 3 años tener presencia regional, en 5 años tener presencia nacional y en 10 años tener presencia mundial. Eso es pensar en grande, eso es que valga la pena que desees poner una franquicia, eso es tener un propósito. Si no, es mejor que ni lo intentes. Otro punto importante, una mentalidad exitosa hace que te enfoques en las oportunidades, el cómo sí, el dónde sí, con quién sí. Una mentalidad mediocre se enfoca en los obstáculos, el cómo no, dónde no, cuándo no. Y la respuesta va a ser siempre no. No porque algo puede estar mal, no porque me falta dinero, no porque no conozco la suficiente gente, no por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro. Mientras tu mentalidad se enfoque en los obstáculos, en los cómo no, ahí te vas a quedar en tu zona de confort. Cuando tu actitud y tu mentalidad se enfoque en encontrar y en explotar las oportunidades, es cuando las cosas van a cambiar y es cuando vas a tener la actitud requerida para iniciar un negocio que se convierta en una empresa, que se convierta en una franquicia, que se convierta en una franquicia de orden mundial. ¿Qué diferencia hay entre ti y las personas que han logrado esto? Ninguna. Recuerda al coronel Sanders. Tiene 60 años más que tú, tenía 60 años más que tú cuando empezó con su negocio y lo convirtió en una franquicia de orden mundial. ¿Qué necesitas? Simplemente la persistencia que tuvo, enfocarse en las oportunidades. Fue rechazado cientos de veces en su búsqueda de apoyos financieros para empezar su empresa. Nunca se dio, como Tomás Alva Edison, y el resto es historia. Una mentalidad exitosa hace que seas más grande que tus problemas, hace que tu edad sea muy pequeña o muy grande, que tu capacidad económica, si es muy limitada o no, sea inferior a tu capacidad para resolver esos problemas. Una mentalidad mediocre siempre te hace más pequeño que cualquier problema que se te ponga enfrente y por lo tanto te vas a quedar en tu zona de confort. Con una mentalidad exitosa, tienes la posibilidad de pensar esto, las dos cosas. Una mentalidad mediocre te hace pensar o esto o lo otro. ¿Qué significa esto? Para que me entiendas te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces no has escuchado? No se puede tener todo en la vida. Afortunado en el amor, desafortunado en el dinero, o viceversa. ¿Quieres ser rico? Tienes que sacrificar a tu familia. Y toda esa clase de
frases que gente de mentalidad mediocre ha construido para justificar su falta de éxito, para justificar el por qué no hacen algo por mejorar su situación. Sacúdete, por favor. Se puede ser exitoso y ser feliz a la vez. Se puede ser exitoso sin descuidar a la familia. Se pueden lograr las cosas si pones el compromiso suficiente, el empeño suficiente, la administración suficiente y enfocas tus recursos y tu creatividad correctamente. Una mentalidad exitosa actúa a pesar del miedo. Una mentalidad mediocre deja que el miedo lo detenga y lo regrese a su camita en su zona de confort. Una mentalidad exitosa hace que aprendas y crezcas constantemente. Una mentalidad mediocre hace que pienses que ya lo sabes todo. Hace que digas, no, pues está difícil. Ya sé lo que va a pasar, no va a funcionar, etcétera. Una mentalidad exitosa hace que vivas agradecido, agradecido por lo que tienes, por las oportunidades que han venido y que has aprovechado. Una mentalidad mediocre te convierte en una víctima, una persona resentida, una persona que le echa a todo el mundo la culpa menos a él, una persona que no se responsabiliza de sus pobres resultados. Una mentalidad exitosa hace que busques la manera de aumentar tus ingresos, hace que salgas a explorar nuevos cuadrantes de la matriz de Kiyosaki. Una mentalidad mediocre busca la manera de reducir sus gastos y ampliar sus excusas para no salir de su zona de confort. Estos últimos pensamientos son del autor T. Harv Eker. T. Harv Eker nos dice, los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones. Las acciones llevan a resultados. Si piensas que no lo vas a lograr, vas a sentir que no lo vas a lograr. Y esa sensación de que no lo vas a lograr te va a llevar a la acción de no hacer nada. Y la acción de no hacer nada te va a llevar a no tener resultados. Los sentimientos de no lo voy a lograr también te van a llevar a la acción de jugar para no perder. Y jugar para no perder te va a dar resultados mediocres, si es que los hay. En cambio, un pensamiento de que lo vas a lograr te lleva a un sentimiento de que lo vas a lograr. El sentimiento de que lo vas a lograr te va a llevar a acciones, te va a llevar a trabajar, a desarrollar, a jugar a ganar, a ir por las dos cosas, no elegir entre uno y otro, sino a resolver la manera de tener las dos cosas. Si lo que te preocupa es no tener tiempo para la familia, no tener el dinero suficiente, vas a encontrar la manera de resolver las dos cosas. Estas acciones te van a llevar a los resultados que buscas. Estas acciones te van a llevar a lograr una franquicia a un tamaño mucho más grande de lo que se podría esperar, tal y como ha sucedido con las grandes franquicias. Te puedo asegurar que los dueños de las grandes franquicias jamás pensaron que no lo podían lograr, jamás jugaron para no perder, jamás pensaron que era una cosa o la otra. Simplemente trabajaron lo suficiente para que sucediera con una mentalidad adecuada, con una mentalidad exitosa. Espero que esta clase te llegue, espero que te haga mover las cosas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.